yo conozco este versículo, pero no sé dónde está. Esa es la clásica, ¿no? A mí me pasa muchas veces, ¿verdad? Ahora, es obvio que tengo más años que usted y tengo un poquito más de experiencia. Fui entrenado a aprender versículos de memoria y conozco muchos versículos de memoria, pero ese es un asunto que todos debemos de hacer, porque la Biblia lava nuestros pensamientos. Voy a hablar un poquito de eso. Entonces, déjeme decirle que todos nacemos con la inteligencia suficiente para adquirir el conocimiento, que es el medio para alcanzar la sabiduría. Escúcheme lo que voy a decir otra vez. El conocimiento es el medio para alcanzar la sabiduría. El objetivo real de Dios no es que usted tenga conocimiento y se quede con ese conocimiento, sino es que usted lo aplique de tal manera que ya no sea una persona que solo conoce, inteligente, sino que sea una persona sabia. Ahora, muchos alcanzamos la sabiduría por la suma de los años que tenemos, ¿no? Somos más entendidos porque hemos vivido más la vida, ¿me entiende usted? ¿Es la verdad o no? Es la verdad. Pero Dios quiere que nosotros seamos sabios, ¿ok? Ese es el real objetivo de Dios para todos sus hijos. Dios quiere que usted sea una persona sabia y para eso necesita el conocimiento. Entonces, dice Proverbios capítulo 2, versículo 6, dice, porque Jehová Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Escuchen bien, porque Proverbios 2:6, puede apuntarlo para usted porque es un versículo importantísimo para este tiempo. Dice, porque Jehová Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es interesante. O sea, Dios te entrega el paquete completo, ¿verdad? Entonces, otra vez, dije la semana pasada, y esto no es una broma, esto es serio, cuando decimos que la gran mayoría de personas solamente utiliza el 2% de su cerebro, ¿no? Y cuando debería usarlo más, ¿me entiende usted? Entonces, cuando de alguna manera se le pide a una persona que se esfuerce un poquito más, va a generar excusas, ¿verdad? Y nos va a advertir que se encuentra muy ocupado y casi está lleno y ha activado su capacidad máxima, lo cual no es cierto. Yo siempre tengo algo que pensar cuando las personas me dicen, estoy muy ocupado para aprender, ¿ok? No tengo tiempo para nada, mi memoria está llena y menos para aprender, porque si no lo aprendí antes, no lo voy a aprender ahora. ¿Okay? Ahora, esa es una excusa, honestamente, porque lo que pasa es que muchos de nosotros no hemos aprendido a aprender. Muchos de nosotros no hemos aprendido a estudiar, no hemos aprendido a leer y no hemos aprendido a oír y tampoco hemos aprendido a hablar. Entonces a la capacidad de 10 que podemos tener, por poner un número, estamos actuando en capacidad de 1. Cuando deberíamos entender las cosas de otro punto de vista. La Biblia es muy clara en la dinámica que nosotros necesitamos para aprender. Romanos capítulo 8, versículo 6, creo que puse los versículos muy chiquitos. Romanos 8, 6 dice así, dice que la mente puesta en las cosas de la carne produce muerte, pero la mente puesta en el espíritu produce vida y paz. Escúcheme bien. La mente puesta en las cosas de la carne produce muerte, pero la mente puesta en las cosas del espíritu produce vida y paz. ¿En dónde está enfocada tu mente? Colosenses 3:2 dice así, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿no? Y otra vez, lo que Pedro le está diciendo a todos los que leen su epístola es, prepárense para que pongan sus mentes en acción. Eso es lo que les dice. Prepárense para que pongan sus mentes en acción. 1 Pedro 1:13 dice así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Prepárense para tener sus mentes en acción. Entonces, otra vez, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros debemos de tener hábitos, ¿no? Debemos tener hábitos de pensar los pensamientos correctos que van a alimentar nuestra vida espiritual. Eso es un hábito. Es decir,
algunas personas le llaman costumbre, ¿no? Ahora, dentro de la vida cristiana le llamamos hábitos piadosos, ¿verdad? Entonces, otra vez, lo que estoy tratando de decirles es esto. Ahora está de moda los realities, ¿no? Hágase de cuenta, uno hace de cuenta porque es la verdad, su vida es un reality, en donde solamente los veedores, los que están alrededor suyo, pueden dar testimonio de lo que usted es. El asunto es que hay muchos veedores que usted no los ve, entre esos está Dios, ¿no? Que también pueden dar testimonio de lo que usted es verdaderamente. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros somos los protagonistas de nuestro propio reality, ¿me entiende usted? Y algunas veces este reality de mi vida no es para nada espiritual, no es para nada, ¿verdad? No es para nada espiritual. Entonces, eso quiere decir que nosotros en esencia somos lo que pensamos. Lo que pensamos, eso es lo que nosotros reproducimos, ¿me entiende usted? Entonces, otra vez, eso se hace habitual en nuestra manera, en nuestra manera de ser, ¿no? Entonces, de hecho, la mayor parte de nuestro comportamiento es un comportamiento habitual, ¿me entiende usted? Habitual. Por ejemplo, podemos incluir algunas cosas de las cuales nosotros no somos conscientes y solamente son cosas habituales. La mayoría, por ejemplo, nos acostamos a una hora determinada en la noche, ¿no? Algunos tienen la costumbre de quedarse hasta las 9, otros hasta las 10, otros hasta las 11, ¿no? Es una costumbre, ¿me entiende usted? Si pasa esa hora ya no duerme, ¿no? Yo si no estoy dormido a tal hora, ya no duermo. O sea, tengo que pasarme toda la noche. Hábitos, ¿ok? También muchos de nosotros nos levantamos por mañana muy temprano, a una hora habitual. Nos cepillamos los dientes 1, 2, 3 veces al día. Tomamos una taza de café en algunos y a una hora predecible que debemos de tomar la taza de café. Nos subimos a nuestro automóvil, conducimos hasta el trabajo, ¿no es cierto? Y generalmente todos los días tomamos la misma ruta, ¿no es así? Es un hábito. Eso es un hábito. Entonces, nadie nos dice que nosotros hagamos estas cosas, ¿no? Ni siquiera tenemos que recordar, ¿no? Que nosotros tenemos que hacer estas cosas. Es un hábito, o sea, lo hacemos porque lo hacemos, ¿me entiendes tú? Entonces nosotros podemos ver el hecho de que nuestra vida es un reality, ¿no? Desde nuestra performance física, o sea, nosotros somos los protagonistas físicamente de lo que está sucediendo, ¿me entiende usted? De pronto estamos acostumbrados a tomar café con donas, ¿no? Lo que nos hemos americanizado un poquito, ¿no? Porque es normal en los Estados Unidos, las donas son populares, ¿verdad? ¿No? Quien no va a una cafetería, toma su cafecito con sus donas, ¿no? Para muchos es rico, ¿verdad? ¿No? O algún refresco, ¿verdad? O algunos intentan hacer ejercicio, ¿no? Entonces, y de verdad intentan hacer algo por su vida física, en un sentido, ¿verdad? Entonces, pero darse cuenta que lo que ponemos en nuestros cuerpos va a determinar la calidad de vida que tienen nuestros cuerpos. Si echamos basura a nuestros cuerpos no van a sentirse bien, ¿entiende? Algunos de nosotros somos diabéticos y tenemos que tener cuidado con el azúcar. Pero dígame, ¿qué cosa se puede comer que no tenga azúcar? Hay un montón de cosas, dice alguien, ¿verdad? Pero casi todo tiene azúcar, ¿no? Estamos limitados a la comida en un sentido. Entonces, lo que depositamos en nuestras mentes también va a determinar el tipo de cristianos que somos. ¿Comprende? Lo que depositamos en nuestras mentes va a determinar el tipo de cristianos que somos, ¿ok? Bien o mal, es la consecuencia del escaso conocimiento que nosotros tenemos, ¿ok? Dios nos pide que nosotros crezcamos en la gracia. Eso es lo que nos pide. Antes bien, crecer en la gracia, dice. Por eso decimos que el objetivo principal, el objetivo más importante de Dios es que nosotros seamos sabios. ¿Ok? Ahora, otra vez, quiero definir algunos conceptos en cuanto a inteligencia, gracia, pero déjenme aplicar Proverbios capítulo 2, versículo 4. Dice así: si como a la plata la buscares, la sabiduría, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová
y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Yo quiero que tú entiendas cuando tú dices yo no sé, porque tu boca, lo que tu boca está confesando, que Dios no tiene una relación contigo porque tú no sabes, porque este versículo dice que Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, de sus palabras, ¿verdad? ¿No? Entonces cuando dices yo no sé, o posiblemente digas yo no quiero saber, ¿no? Entonces tú estás diciendo, la verdad es que yo no tengo una relación con Dios, porque no he sido capaz de ponerme a su disposición para que Dios ponga la sabiduría en mí. A muchos de nosotros no nos interesa tener sabiduría. A muchos de nosotros nos interesa comer y ganar dinero, e ir al baño. Esa es la vida de la persona, ¿verdad? Esa es la vida de la persona. Pero ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Nuestro texto dice en Proverbios 2:6, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y de la inteligencia, ¿verdad? Entonces, quiero aclarar algunos puntos. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia, creo que está por ahí. La inteligencia es la capacidad de adquirir conocimiento. Esa es la inteligencia. En algunos casos humanos es la capacidad de resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones. Esa es una persona inteligente, humanamente inteligente, ¿verdad? Ahora, personas tenemos tipos de inteligencia. Una inteligencia fluida, con eso nacemos. Nosotros nacemos con una inteligencia fluida. De pronto comenzamos a percibir olores, comenzamos a percibir sabores, con eso nacemos, ¿no? Y tenemos una inteligencia cristalizada, que quiere decir que es el fruto del aprendizaje que tenemos a lo largo de nuestra vida. ¿Me entiende usted? Ahora, pero ¿qué es, en este sentido, qué es la sabiduría? La sabiduría, vamos a darle uno más, si más no me equivoco. La sabiduría implica un nivel más profundo, un nivel mucho más profundo de comprensión y juicio. ¿Me entiende usted? La sabiduría implica un nivel mucho más profundo de comprensión y juicio basado en la experiencia y en la reflexión. ¿Me entiende usted? En dos palabras, una persona puede ser inteligente humanamente, y hemos dicho que Dios está buscando que uno sea sabio, pero hay personas que aplican la inteligencia y tienen un conocimiento mucho más profundo y comprenden y tienen una calidad de juicio para determinar. Entonces, ahora, en este sentido, tenemos que entender que estamos viendo el conocimiento. Ahora, ¿qué es el conocimiento en un sentido? Denle un next, por favor. Hay por lo menos el conocimiento, habíamos dicho, que es el medio que Dios va a usar para llevarme a la sabiduría. Si no tengo conocimiento, no puedo ser sabio. Me quedaré solamente con el conocimiento y en algunas áreas seré inteligente, pero estaré medido, ¿me entiende usted? Ahora, Dios me dice que yo tengo que ser sabio, que yo puedo ser sabio, me lo ha demostrado en su palabra. Entonces, el conocimiento es el medio para alcanzar la sabiduría. Por eso es que usted tiene que aprender. Por eso es que usted tiene que conocer. Ahora, hay dos tipos de conocimiento. Dale un next. Hay un conocimiento no sensible, que es la recepción pasiva de los datos sensoriales a través de los sentidos, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que siempre me acuerdo cuando venía mi mamá, una de las primeras cosas que sucedían cuando entrábamos por George para Quincy era el olor a las vacas. Y me decía, ya estamos en Quincy, ¿no? Y yo le digo, ¿por qué? Porque huele a establo, ¿no? Huele a vacas, huele a estiércol. Y mi mamá había aprendido, ¿no? Ahora, estamos hablando, cuando la última vez que llegó tenía como 70 y pico de años, casi 80 creo. Entonces, pues era entendible que ella aprendió que llegar a Quincy era esa puerta de entrada, el establo. Hay un conocimiento intelectual, que es la capacidad, que es la captación del objeto mediante una imagen mental.
O sea, ¿cómo sucede eso? Cuando usted va a la escuela, cuando usted tiene un tipo de workshop o taller, cuando usted tiene un tipo de enseñanza, alguien le enseña tal cosa, y usted está leyendo o está buscando y de pronto empieza a hacer una imagen mental de lo que usted va a aprender. Ese es el conocimiento intelectual, ¿me entiende usted? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la inteligencia y el conocimiento? El conocimiento es el conjunto de habilidades e información adquirida a través del aprendizaje y de la experiencia. Ese es el conocimiento. Pero la inteligencia es la capacidad de aplicar este conocimiento. Humanamente, hasta ahí llegamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría? La inteligencia se refiere a la capacidad de obtener conocimiento, como les dije hace un momento. Pero en este caso la sabiduría es la aplicación de este conocimiento. Por lo tanto, la inteligencia se va a enfocar en el cómo suceden las cosas, pero la sabiduría se va a enfocar en el por qué suceden las cosas. Va a ser un poco más profundo, ¿me entiende usted? Los inteligentes de alguna manera van a procesar una información de forma lógica y sistemática. ¿Me entiende usted? Mientras que los sabios van a buscar un equilibrio entre la lógica y las emociones. Eso hace que un joven impetuoso o una persona con poca experiencia se derrumbe en un problema que sí tiene solución. Luego viene uno que es un poco mayor, ya con algunos años de experiencia, le dice, no hijo, espérate, ten paciencia, esto va a pasar. Los años me han enseñado que esto va a pasar. Mira, haz esto, espera en esto y esto va a pasar tal día. Alguien me dice, ¿y usted cómo lo sabe? Soy viejo. Tengo un poquito más de experiencia, pero la verdad es que hay sabiduría. Para nosotros los creyentes se nos pide crecer en la gracia del conocimiento de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, creced en la gracia. Hermanos míos, usted no puede ser la misma persona que vino el domingo pasado. Usted tiene que haber adquirido algún conocimiento durante esta semana acerca de Dios. Si usted es la misma persona que vino el domingo pasado, usted seguirá haciendo las mismas cosas habitualmente. La vida con Cristo es una transformación constante. La vida con Cristo es una aventura constante. La vida con Cristo es un milagro constante. Cada día es diferente. Cuando usted aprende acerca de crecer en la gracia, usted puede contestar a la pregunta ¿quién soy? Usted puede contestar a la pregunta ¿cómo me veo? Usted puede contestar a la pregunta ¿qué valores tengo? Usted puede contestar a la pregunta ¿hay algo en mi vida que me impida disfrutar de una sana autoestima? ¿Qué valor tenemos para Dios? ¿Quiénes somos para Él? ¿Cómo podemos experimentar la verdadera libertad en Cristo y que se refleje en una vida abundante? ¿Quiénes somos si estamos en Cristo? ¿Usted puede contestar esa pregunta? Si usted no la puede contestar esa pregunta, usted no está creciendo, ¿me entiende usted? Y usted necesita crecer. Quiero presentarle rápidamente la manera en que podemos adquirir este conocimiento que nos ayudará a aprender a crecer en la gracia. Santiago capítulo 3, versículos 13 dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos sin contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna y llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dios quiere que usted tenga esa sabiduría. Porque Dios le ha provisto la sabiduría de lo alto. Cuando usted empiece a ver que en su vida de pronto hay algo que se contamina con celos, contención, rabietas, y usted tiene que entender que eso no viene de Dios. Eso Dios no ha puesto en usted. Usted tiene que sacarlo. Pero, ¿cómo nosotros podemos obtener esta sabiduría? Que ese es el tema. Primero que nada,
El conocimiento, porque recuerde que el conocimiento es el medio para obtener la sabiduría. ¿Está claro? ¿Está claro? O sea, si tengo sabiduría, tengo que obtener conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? El conocimiento es el medio para obtener sabiduría. ¿Estamos? La sabiduría es la aplicación de este conocimiento. ¿Estamos? ¿Está bien? Y ya, quiero que quede ahí. Entonces, primero, este conocimiento lo vamos a tener de dos fuentes irrefutables. La Biblia. La Biblia. La Biblia. Ajá. Ahora, dale un next, hija. ¿Uno más? ¿Sí? ¿Tienes? Dale uno. ¿Qué dice? Ya, escuchen, por favor. Sube el volumen. A las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel.
Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías. Tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo. Luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús. Y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes y desde el principio todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Qué fantástico, ¿verdad? ¿Usted tiene una Biblia? Lo que usted tiene allí es todo el consejo de Dios que usted necesita para tener sabiduría. Aplíquelo. Aplíquelo porque esa es la verdad. Entonces tenemos la Biblia, ¿verdad? Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los. Yo tengo varios versículos acá, por causa del tiempo no los voy a leer todos. Entonces tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador personal. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Eso es lo que dice. Así que, hermano, hermana, si usted es creyente nacido de nuevo, no se queje por no entender las Escrituras, porque tiene fuentes importantes que están a su disposición, que es la misma palabra de Dios que se interpreta a sí misma. Ahora, es posible que usted necesite ayuda en algunas áreas y pues para eso estamos. Pero el Espíritu Santo le va a enseñar, el Espíritu Santo va a trabajar en su vida desde el interior. Ok, entonces esas son las fuentes más importantes y las fuentes principales. Sin embargo, la pregunta que tenemos ahora es, pastor, ¿cómo aprendemos este conocimiento? O sea, está el conocimiento está en Dios, viene del Espíritu Santo, el conocimiento está en la palabra, pero ¿cómo lo aprendo? Bueno, hay una cosa que me encanta, que dice Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo, ¿verdad? Entonces, el conocimiento llega a nuestras vidas por el oído. ¿Me entiende usted? Entienda, por favor. El conocimiento llega a nuestras vidas por el oído. Nosotros no conocíamos a Dios ni su plan de salvación hasta que nosotros escuchamos la predicación de la palabra de Dios. Si usted conoce a un Jesucristo que no le fue predicado, que usted lo escuchó solamente y no hubo la palabra de Dios en intercesión, usted tiene la idea de quién es Cristo. Usted no conoce a Cristo. Para conocer a Jesucristo usted tiene que oír. El oír es de suma importancia en nuestra vida porque desde que oímos comienza el desarrollo de nuestra fe. Ahora, muchos de nosotros escuchamos algo. Si agudizamos nuestro oído, podríamos escuchar que los niños están aprendiendo algo abajo. O podríamos escuchar tal vez el sonido de un carro, pero no oímos, no estamos acostumbrados a oír. No estamos acostumbrados a oír. Entonces, aunque nosotros hayamos nacido nuevo en la fe, necesitamos aprender a oír. ¿Me entiende usted? Marcos capítulo 4, versículo 23 dice, si alguno tiene oídos, oiga.
Ahora, esta expresión se repite por lo menos unas 14 veces en el Nuevo Testamento, muchas más en el libro de Apocalipsis. ¿Y quién las dice? Es el propio Señor Jesucristo que dice esto. Si usted tiene oídos, oiga. Si usted tiene oídos, oiga. Usted necesita aprender a oír la palabra de Dios. No escuche la palabra de Dios, óigala. De tal manera que usted pueda analizar y profundizar en este conocimiento. ¿Me entiende usted? ¿Sí? Es importantísimo. La próxima semana voy a traer un poco más en cuanto al oído, porque encontré cosas fantásticas, maravillosas en cuanto a oír. Creo que aquí tengo algunas de ellas. Es interesantísimo. Dice otra vez que nosotros no necesitamos escuchar sino oír, porque de alguna manera cuando nosotros oímos podemos hacer un juicio mejor de las cosas, ¿me entiende usted? ¿No? Y Lucas 8:18 nos dice cuál es la manera que tenemos que oír, tenemos que prestar la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a encontrar muchas traducciones que hablan acerca del oír, del oír, del oír, del oír. Ahora, ¿qué tenemos que oír? Esa es una de las cosas que me llamó la atención en uno de los libros que estaba leyendo. ¿Qué tenemos que oír? Experiencia personal seguramente de muchos de ustedes, especialmente de aquellos que toman su tiempo para separarlo de tal manera que se concentran en orar a Dios. Porque una cosa es, Señor, te agradezco, ya, no pasó nada. Tú crees que te has comunicado con Dios. Te has comunicado con algo, pero con Dios no. Pero cuando tú tomas tu tiempo separado, aparte, ¿no? Y te pones en contacto con Dios, la cosa es diferente porque puedes escuchar la voz de amor de Dios. Puedes escuchar su voz de poder. Puedes escuchar su voz y cuando la escuchas, esta voz te empieza a sanar, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Puedes escuchar su voz que provoca sabiduría. Puedes escuchar su voz que te provoca alegría. ¿Me entiende usted? Pero si tu vida está fuera de tono, nunca vas a escuchar su voz. Es así de sencillo. ¿Me entiende usted? Entonces, y es interesante porque la voz de Dios, escúcheme bien, es un susurro apacible. Dios solamente te grita cuando tú no lo escuchas, para llamarte la atención. Y suceden que hay problemas. ¿No se da cuenta usted? De pronto aparecen problemas y dificultades y usted dice, tengo que orar. Ahí uno se acuerda que tiene que orar, tiene que poner algunas cosas. ¿Por qué? Porque no ha estado en sintonía con Dios. ¿Me entiende usted? ¿No? Entonces, otra vez, una de las cosas más importantes cuando usted quiere oír la voz de Dios es decirle al Señor, habla, Señor, tu siervo escucha. Y cuando usted se despierta de ese momento de oración o de adoración, usted puede sentir que usted ha escuchado la voz de Dios. Eso es un milagro, es algo impresionante como Dios empieza a trabajar en tu vida. Hermanos, yo les estoy hablando de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios que no te confronta, de un Dios que te abraza y que te dice, aquí estoy. Entonces, una de las maneras como crecer en conocimiento es oír. Entonces, aprenda a oír todas las cosas que le dije, aprenda a oír. Otra de las cosas que tiene que aprender es, uno puede aprender en conocimiento por el estudio de la palabra de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué puedo aprender por el estudio de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios dice la palabra de Dios que es inspirada. Que dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada, ¿por quién? Entonces, hermanos, lo que usted tiene es un libro inspirado por Dios, en donde Dios le da a usted todo el conocimiento que Él desea que usted tenga. Entonces usted tiene la fuente como para aprender. Y si usted no quiere aprender es porque usted no quiere.
Pero de pronto cuando tenga necesidad de saber qué es lo que Dios quiere, muchos pastores decimos, lee la Biblia y no sabes por dónde empezar. Porque nunca te interesó saber que ese libro que está ahí no es un libro cualquiera. Es la palabra inspirada de Dios. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Nos da respuesta a cuál es el propósito de nuestra vida. Nos dice de dónde venimos, nos dice que existe una vida después de la muerte, nos dice cómo podemos ir al cielo, nos dice por qué el mundo está tan lleno de maldad, nos dice por qué me cuesta tanto trabajo hacer lo bueno, ¿okay? Nos va a proporcionar la manera como debo de buscar, si estoy soltero, a mi pareja, cómo puedo tener un matrimonio mejor, exitoso. Nos dice cómo puedo ser un buen amigo para las personas. Me dice cómo puedo ser un buen padre, una buena madre. Me dice qué es éxito y cómo puedo alcanzarlo. Me dice cómo puedo cambiar. Me dice qué es lo más importante en mi vida. Me dice cómo puedo vivir para que no tenga que arrepentirme en un futuro. Me dice cómo puedo manejar las circunstancias adversas y eventos injustos de la vida para salir victorioso. Y eso que te estoy mencionando, el 0.01% de todo lo que la Biblia te puede hacer y todo lo que la Biblia te puede decir. Hebreos 4, 12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, échele ojo a este versículo. La palabra de Dios no es un libro muerto. La palabra de Dios no son hojas. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es un libro vivo y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne la palabra. Mire, la palabra de Dios dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué maravilloso, ¿verdad? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están destruidas y desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, todos daremos cuenta. Y cuando daremos cuenta, Dios nos va a poner su palabra para decirnos, ahí estaba. Y nosotros no quisimos abrirla. Entonces, otra vez, debemos entonces apuntar nuestro estudio bíblico. Por eso es importante tener un estudio bíblico. Es importante venir a los estudios bíblicos de los días jueves. Eso es lo que la iglesia hace como esfuerzo, pero usted tiene que hacer su esfuerzo personal cada día. ¿No? Tome su Biblia, lea. Si usted tiene alguna pregunta, no conoce algún versículo o no conoce alguna parte de la gramática en castellano, pregúnteme. Para eso estoy. Para eso me pagan. Para poder ayudarle a crecer en conocimiento. ¿Entiende usted? Ahora, entonces, el apóstol Pablo, por ejemplo, ¿no? y Silas, ellos llegaron a un lugar que se llama Berea. Berea es un lugar importantísimo en la Biblia. Hechos capítulo 17, versículos 10 al 12, dice así. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es interesante. Estas personas no se quedaban contentos con el mensaje. No estoy diciendo que replicaban el mensaje. Estas personas, después de escuchar el mensaje, iban, leían los escritos que tenían y volvían a preguntar. Yo me imagino que Pablo sería el pastor más feliz recibiendo, no sé si llamadas de teléfono, pero de alguna manera le hablaban, le compartían y buscaban, porque ellos querían aprender. Y me imagino que Pablo y Bernabé no tenían tiempo para contestar todo, porque estaban contentísimos con los hermanos que querían aprender. Hermanos, aprender es algo maravilloso. Entonces, 1 Timoteo 4:13, Pablo le dice a Timoteo, dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Si quieres exhortar, si quieres enseñar, lee primero. Adquiere conocimiento, ¿ok? Otra de las cosas que nosotros podemos ver, me faltan dos cositas chiquitas, es por preguntar, ya se lo dije, por preguntar. O sea, pregunte, hermanos. ¿Hay alguna cosa que usted no sabe, no discierne? Pregunte. Yo no solamente soy el que estoy aquí, hay varios que dominamos el español, ¿no?
y que podemos darle contestaciones en el español. Y si es un versículo en la Biblia que usted no entiende, pregunte, que para eso estamos. Entonces, por preguntar, y vamos a preguntar, Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, mire, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, preguntar es bueno. Preguntar es bueno, porque preguntar lo va a llenar a usted y le va a dar una indicación mejor de lo que usted puede hacer. ¿Ok? Ahora, otra cosa que usted puede hacer es aceptar la instrucción de algunas personas que hemos aprendido un poquito más. ¿Me entiende usted? Un poquito más. Hechos, capítulo 18, versículos 24 al 26, hay una situación aquí. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos. Era judío llamado Apolos, o sea, su nombre del judío era un nombre griego. Posiblemente era un judío de padres griegos porque tenía un nombre griego, y inclusive es el nombre de un dios. ¿Ok? Entonces, y dice así, natural de Alejandría, griego, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Era un hombre tremendo, era un hombre bien plantado, fuerte en las escrituras, pero él las conocía en parte. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es como puedo decir, muchos de ustedes pueden ser muy bien instruidos. Cuando yo llegué a conocer el Evangelio, era muy bien instruido. Yo tuve una buena instrucción católica, muy buena instrucción. Y era muy bien instruido. El pastor a la iglesia que fui me preguntaba y yo le refutaba porque yo conocía lo que decía la iglesia católica. El problema es que lo que dice la iglesia católica no es lo que dice la Biblia. Pero yo era instruido religiosamente. Entonces, este hombre era instruido en el judaísmo y hablaba de Juan. Y usted sabe que Juan es el primo de Jesús. Y Juan predicaba acerca de la venida del Hijo de Dios. Entonces, este hombre elocuente, muy fervoroso en las Escrituras, decía la mitad de las cosas. Decía la mitad de las cosas. No las decía completas. ¿Me entiende usted? Y por eso es que cuando usted se sienta allí o escucha un mensaje, usted tiene que discernir lo que la persona está diciendo delante. Porque le puede estar mencionando un gran mensaje, pero la mitad. Y ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Y qué cosa es lo que pasa aquí? Dice, y comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Es interesante. Hasta aquí, Apolos, que era un predicador, escúcheme bien, caminaba del lado del camino, no estaba en el camino. Pero era un predicador, sí, pero usted, ¿cuántos predicadores que predican por YouTube en las iglesias usted cree que son salvos? No creo que todo el que se llama pastor es salvo, menos sacerdote. Por favor, tiene que tomar en cuenta eso. Entonces entienda, y eso fue lo que pasó. Aquilas y Priscila lo vieron a este hombre tan elocuente, entusiasmado, narraba las escrituras y todo bacán, todo bueno. Pero le tomaron al lado y dijeron, oye, te vamos a exponer cuál es el camino real del Señor. Y Aquilas y Priscila eran dos personas, no eran pastores. Eran gente que daba su casa, eran gente que eran hospitalarios, eran los que daban el hospedaje a los pastores que venían. Ese era Aquilas y Priscila, pero llenos de la palabra. Aquí no dice que hubo un problema. ¿Recuerdan ustedes que Pablo dice luego, yo sembré, Apolos lo regó, pero el crecimiento lo hizo? Es interesante, ¿no? O sea, quiere decir que Apolos en un momento se complementó con Pablo. Eso es un equipo evangelístico. Algunos tenemos denuedo para predicar, otros somos más pasivos. Efesios 4, 11 y 16, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la razón por la que hay pastores.
Esa es la razón por la que algunos de nosotros escuchamos la palabra de Dios. Dios tocó nuestro corazón y decidimos ir a prepararnos a la universidad, al seminario, al instituto. Decidimos prepararnos. Algunos dimos 2, 3, 4, 5 años y nos metimos, y algunos hemos logrado algunos títulos más y hemos logrado alcanzar cosas maravillosas en nuestra vida, pero Dios nos separó para instruir al pueblo. Ustedes vienen para recibir instrucción. Ustedes vienen para recibir instrucción. Y esa es la verdad. Si quieres crecer en conocimiento de la palabra de Dios, si quieres crecer en la gracia del Espíritu Santo, te voy a hacer bien sencillo. Oye, estudia, pregunta y acepta las instrucciones que personas que hemos pasado por un tipo de instrucción bíblica mucho más completa, podemos hacerlo. ¿Me entiende usted? Usted tiene el privilegio de tener la oportunidad de abrir la palabra de Dios en un país que se lo permite. En algunos lugares, hermanos, no se puede ni leer la Biblia. Y en algunos lugares, hermanos míos, y eso se lo digo con conocimiento de causa, todavía siguen llevando su piedrita, caminando, cargándola horas, ¿no? Sí, en las serranías de mi país hay gente que lleva sus banquitos, sus piedritas, van buscando para sentarse y escuchar al predicador que viene después de un día de camino, viene para empezar a las 8 de la mañana y terminar a las 2, 3 de la tarde de predicar. Y los hermanos tienen hambre y hambre y hambre. Yo cuántas veces he estado en sitios donde dice, pastor, no se vaya, quédese. Y queremos seguir aprendiendo y queremos saber más y queremos saber más y queremos saber más. Y ojo, es gente que no tiene primaria completa. Es gente que no fue a la universidad. Es gente que uno diría, pues, ¿qué va a aprender este? Yo he enseñado a gente en la universidad, he enseñado a gente en el seminario bíblico, he enseñado a gente muy inteligente, pero me place ayudar a gente a veces que no sabe leer, porque es maravilloso ayudarles a aprender, y sobre todo cuando aprenden de la palabra de Dios. Hermanos míos, aprenda a crecer en el conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estás seguro? El conocimiento es el medio para alcanzar ¿qué? La sabiduría. Usted decida hoy si va a quedarse con el conocimiento que tiene o va a ser sabio. Y si va a ser sabio, empecemos a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. ¿Sí? Vamos a quedarnos ahí. Voy a explicarles algo porque ya llegamos al punto. Llegué exacto, casi fue exacto. Gracias, Amy, por estar atrás y ayudarme con esto. Hermanos, escúchenme bien. Llegamos a nuestro último domingo de septiembre.